apoyos a la alimentación y necesidades básicas dirigidas a familias con necesidades básicas, que asciende a la cantidad de 2.000 euros. Por último, indicarles que se han aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 29 de noviembre de 2018 la convocatoria de 2 bolsas de empleo, una para informáticos y la otra para peones de obra. Con esto concluyo el punto 10 de informes de alcaldía y pasamos al punto número 11 de ruegos y preguntas por parte de los grupos y concejales de la corporación. Turno para el portavoz del Grupo Popular. Sí, muy bien, muchas gracias. Mire, le quería hacer unas preguntas, y es en relación al decreto de alcaldía que usted ha firmado, en relación a la deuda con Hacienda de junio y julio de 2015 y del tercer trimestre de 2017. Y son las siguientes preguntas. Quisiéramos saber si se ha justificado que se estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Hacienda para recibir alguna subvención desde que usted es alcalde. Después, la siguiente es, si ha sido así, quisiera saber cómo se ha justificado y quién ha justificado. Y quisiera saber, de un informe del secretario, si puede ser, qué consecuencias puede tener si eso hubiese sido así, y si hubiésemos podido cometer este ayuntamiento falsedad del documento público. Eso por un lado. Después quisiera preguntarle, el pasado 30 de agosto nuestra concejala Laura San Millán hizo una solicitud de un informe sobre el tema de los reparos de intervención. Lo hizo por escrito y sellado, pues eso, el 30 de agosto, y todavía estábamos esperando a que nos conteste. Entonces era para ver, que usted mire a ver si se ha extraviado o qué es lo que ha podido pasar con esto. Decirle que yo, tanto en las comisiones de urbanismo como en el pleno, le he hecho un par de solicitudes de informes, una de ellos en relación cómo se estaba tramitando y qué se había hecho en relación al tema de los olores en Guarnizo, y que ni en comisión ni en el pleno he recibido contestación alguna, porque la solicité que fuese por escrito, ya no solamente para tenerla nosotros como grupo político, sino como tenerla, al tratarse de Guarnizo, dentro del cargo que ocupo, que para así me pusieron los vecinos como presidente de la Junta Vecinal, y todavía estoy esperando. Sí. Y después es otros que hice yo en la Comisión de Urbanismo y en la Hacienda, perdón, y en el pleno. Eso es. Después quiero transmitirle mi disgusto y mi pesar por el cachondeo que se traen desde el equipo de gobierno hacia algunos de estos concejales que nos estamos aquí sentados, porque no me parece nada serio la forma de actuar que tienen, ¿vale? Al mismo tiempo que yo pedí los informes, el tema de los olores, pedí unas informaciones, un escrito, un informe, en la cual era muy concreto, en la que pedía en relación a las obras del campo de fútbol de Guarnizo, propiedad de la Junta Vecinal, y nada más que pedía 3 cosas muy concretas. La primera, qué empresa había hecho esas reparaciones en el césped, lo que había costado y quién había dado el visto bueno. Y con toda la cara del mundo, pues el equipo de gobierno me pasa la oferta de la empresa adjudicataria, la empresa que lo ha hecho. Una oferta sin más, una fotocopia de la oferta, del coste. Yo esto no lo he pedido. Yo le he pedido a la empresa que lo ha hecho el coste y quién ha dado el visto bueno para que se pague eso. Nada más, no esto. Así que si le hace falta
para que me pasen el informe que yo le he pedido, pues me lo dice, que yo se lo devuelvo de mil amores. Después, la otra pregunta es en relación al plan general. Quisiera solicitarle un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento en el que diga que desde que se ha adjudicado a la empresa el contrato, que ya fue en el año 2000, si no me equivoco, 2015, qué cantidades se les ha abonado y en qué concepto, y cuál es la situación legal al día de hoy. Y lo último es un ruego nada más, y es en relación también a lo que hemos tratado antes, que es de las familias que se han quedado sin las ayudas al estudio. Simplemente era que, como ya le he dicho antes, por falta de previsión, y no es porque no se les haya dicho en las comisiones informativas, queríamos rogarles que tomasen las medidas necesarias de la intervención, las que legalmente se puedan hacer, para retomar esta situación y dotar a estas familias de esa ayuda que les corresponde, que no estamos hablando de que se amplíen otro, no, que con lo que el ayuntamiento ha puesto como condición, ellos lo cumplen y les corresponde, y ahora mismo están exentos de ello. Entonces quisiéramos solicitarles nada más que eso, que tomen las medidas oportunas y desde intervención puedan hacer tal. Y lo último ya para terminar es un deseo, y es que pasen unas estupendas fiestas navideñas en compañía de todos los seres queridos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la pregunta es que sigo esperando, no es la pregunta, es el ruego, que sigo esperando la información que yo solicité y que todavía no me han entregado. Me han entregado por adelantado una inocentada, que es el día 28, y me lo han entregado la semana pasada. Pero vamos, yo creo que es una confusión del equipo de gobierno. Muy bien, uno de los representantes para el Partido Socialista. Uno de los representantes para el Grupo Izquierda Unida. Sí, desde nuestro grupo, pues un ruego que ya llevamos haciendo en varias comisiones de Hacienda y Gobernación. El día 2 de agosto nosotros registramos una petición de un informe sobre la situación de la ocupación de las dársenas. Aún no hemos recibido respuesta ni nos ha sido entregado ese informe, así que ruego que por favor, yo no sé si es que se ha extraviado, si no se ha extraviado, si tenemos que volver a hacer la solicitud o no la tenemos que volver a hacer, pero ruego que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer para obtener o poder acceder al informe de la policía local respecto a la ocupación de las dársenas. Gracias. Gracias. Turno de preguntas para Hernández Soberón. Sí, en primer lugar me gustaría saber si me va a responder a las preguntas del último pleno. No, porque normalmente antes de comenzar responde. No, pero normalmente usted lo que suele hacer es antes de comenzar, además las preguntas de cualquiera, a mí me gustaría conocer las respuestas anteriores para ver si tengo que volver a preguntarle lo mismo o no. No. Vamos a seguir, no se preocupe, que hay alguna. Ya, señor alcalde, han sido varios los escritos y las preguntas que en la comisión le he llevado a cabo sobre este asunto, y sin percibir ningún tipo de respuesta concreta. Por lo tanto, pues me veo obligado de hacer la pregunta en el pleno, y es por qué han llevado a cabo la reparación de la primera planta del suelo de los Mozos, salvo en el local del Club de Montaña. Y me explico: por qué arreglan las dos salas que están en desuso y la única sala que se está usando pues no se está llevando a cabo. Y además usted es conocedor que un socio hace ya varios meses pues traspasó su pierna del suelo del local a donde ensaya el coro. Entonces, bueno, pues yo creo que la situación es bastante urgente. En segundo lugar, he registrado también un escrito solicitando las cartas o documentos que reflejen que los acuerdos, que las mociones que se están tomando en este pleno se han llevado a cabo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me lo ha hecho llegar? Otra más.
En septiembre, este pleno aprobó una moción que presenté referente a mejorar los servicios públicos enfocado a las personas sordas. Se tomó un acuerdo muy concreto, como era el de implantar un sistema de mensajería que permitía a las personas sordas poder contactar en casos de emergencia con la policía municipal. La pregunta es ¿qué pasos se han llevado a cabo desde ese momento? No sé si voy rápido. Vale. Otra pregunta más. En septiembre también el Pleno adoptó un acuerdo que era el de mudar, entre comillas, al Club de Montaña a Astillero. Y la pregunta es cuándo se hará efectivo ese traslado y si han dado cuenta al Club de Montaña. En septiembre también se acordó, en una moción que presenté, complementar la programación lúdica y cultural del municipio con actividades adaptadas a personas con dislexia. Y la pregunta es, si quieres se las hago llegar. Vale. La pregunta es si me podría poner algún ejemplo de medidas llevadas a cabo por su equipo de gobierno en esta materia. Otra más. Guarnizo, señor alcalde, sigue oliendo muy mal y pese a la llegada del otoño hay días que huele mal. Evidentemente no es el repunte que hemos sufrido este verano, pero usted no ha hecho nada para remediarlo. En septiembre también este pleno tomó de acuerdo de una moción en el que se aprobaba celebrar una reunión entre la Policía Municipal, la Guardia Civil, los representantes del Gobierno Regional, los miembros de la Comisión y representantes del polígono, entre otros. La pregunta es ¿por qué 3 meses más tarde aún no se ha ejecutado este acuerdo de pleno y no se ha convocado dicha reunión? Otra pregunta más. Tal y como nos ha informado la concejala de Cultura por primera vez, habrá niños que, para ir avanzando, habrá niños que han solicitado las ayudas al estudio y que cumplen con los requisitos y se vayan a quedar sin la aportación económica. La pregunta es ¿de qué manera piensa este alcalde abonar las ayudas a estos niños? Otra más. Hace poco, en una entrevista, afirmó que la obra más importante de esta legislatura es la carretera que une el crucero de Bo con el polígono de Moreno. Sorprende muchísimo esta afirmación cuando es una obra que promovió y cerró el anterior presidente de Cantabria. Pero dicho esto, la pregunta es cómo marcha la obra y si se estima alguna fecha para su conclusión. Continúo. Tras el anuncio que hemos visto este mediodía en el portal web del Ayuntamiento de Astillero, pero viendo los precedentes de anuncio tras anuncio de que se iba a inaugurar y terminar ya la obra, la pregunta es si tras estos 8 meses de obra, ¿cuándo van a concluir las obras de reparación del puente de hierro entre Villascusa y Astillero? Otra pregunta más. Tras 4 años de gestión, 5 meses antes de las elecciones, usted se ha dado cuenta de que el suelo, los columpios y la iluminación del Parque La Cantábrica pues están en una situación pues muy deteriorada, ¿no? Mi pregunta es si piensa actuar en el resto de parques infantiles que existen en Astillero y Guarnizo porque se encuentran en una situación igual o incluso peor. Otra más. Tras comentarnos que las luces de Navidad se iban a encender el pasado miércoles, luego el viernes y finalmente han sido el lunes, es si me podría explicar el por qué o a qué se ha debido este retraso. Por otro lado, y ya cambiando de pregunta ruego, le rogaría, y más como una idea para ahorrar luz, pues que a partir de una hora prudente, como puede ser la medianoche o cualquier otra, pues las luces de Navidad se apaguen, porque es que llama la atención ver las luces encendidas a las 8:30 de la mañana. Otra más. Al hilo de los adornos navideños, su gobierno está siendo extremadamente exigente con todos aquellos que quieren montar un negocio en el municipio, exigiéndole unas medidas de accesibilidad muy concretas pues para poder abrir sus puertas. Bien se ha comentado durante el pleno, el viernes usted ha instalado en el hall del ayuntamiento, en los bajos del ayuntamiento, un Belén gigante, dejando un paso inferior al permitido por la normativa que ustedes mismos aplican para que puedan pasar personas con movilidad reducida. Y la pregunta es, ¿por qué usted tiene una doble vara de medir? ¿Y por qué usted impide que negocios no puedan abrir por las distancias de los pasillos y sí puede poner usted un Belén gigante en los bajos del ayuntamiento impidiendo el paso a los vecinos? Otra más. Hace varios meses
ustedes inauguraron las parrillas, unas obras que ustedes mismos han considerado como no las mejores del mundo. Es decir, se llevó a cabo una inversión para hacer una chapuza. Usted mismo afirmó que llevaría a cabo una obra para arreglar su propia obra. Entonces la pregunta es de qué manera y cuándo tiene previsto realizarlo. Otra pregunta más. Hace más de un año, durante la etapa de gobierno PRC-PSOE, la guardería laboral que este ayuntamiento tenía en el polígono de Morero, pues fue cerrada. Un año y medio más tarde sigue estando cerrada y deteriorándose día tras día. Entonces, la pregunta es si piensa volver a sacar a licitación la guardería de Morero. Otra más. El pasado 6 de junio, usted, señor alcalde, indicó en una nota de prensa que desde el ayuntamiento existen unos informes de la Policía Municipal referentes a la seguridad vial en Rías Olía del 2 al 14. Desde julio vengo pidiéndole dichos informes, por lo tanto, y ante la negación de facilitarme los mismos, mi pregunta es clara. ¿Usted ha mentido y no existe ningún informe de la Policía Municipal? Siguiente pregunta. Pocas son las asociaciones culturales que no han firmado con el Ayuntamiento el convenio de colaboración que, como bien ha indicado en los informes de alcaldía, pues que ya han firmado el convenio para recibir la subvención. Desde la cofradía se ha solicitado en varias ocasiones dicha aportación económica para poder soportar parte de los gastos que se derivan de unas procesiones que congregan a muchos vecinos por las calles del municipio. Y la pregunta es ¿por qué se niega la subvención a la cofradía? Siguiente pregunta. Que quiero trasladar en este caso al alcalde un ruego de que como máximo representante de la Policía Municipal en nuestro municipio, pues incida una mayor presencia policial en el barrio de La Casona y en los bajos de Fernández Escárzaga, porque existen diferentes problemas de convivencia, y también a esto mismo pues rogar o animar al señor alcalde a que ofrezca a los jóvenes actividades de ocio alternativo. Una pregunta más que se viene repitiendo pleno tras pleno es que nos cuenten qué situación se encuentra la parada del autobús de Ballestas. Ya se ha comentado aquí, pero insistir en preguntar y en saber si existe alguna novedad referente al plan general y si piensa anunciar algún tipo de avance antes de que termine la legislatura. Otra más. El pasado 9 de noviembre usted mantuvo una reunión con el comité de empresa, los sindicatos de los trabajadores municipales y donde se trasladaron diferentes cuestiones. El 9 de noviembre usted dio la palabra de que en unos días les iba a contestar. Pues bien, mes y pico después, y ante la falta de respuesta por su parte, pues me gustaría trasladarle de nuevo la pregunta y preguntarle por la adecuación de la situación de nuestros empleados ante la nueva ley de presupuestos. Como no hay oportunidad, o para el próximo pleno no se preocupe que habrá una gran batería de preguntas referentes a personal, pero sí que me gustaría si nos puede avanzar pues en qué situación se encuentra la RPT. Otra pregunta muy concreta es si ya a 12 de diciembre ha firmado ya el calendario laboral con los trabajadores. Otra más es como hace unos meses hemos visto cómo se ha producido un importante retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores y la pregunta es a qué fue debido. Otro asunto más es a ver si nos podría explicar en qué situación se encuentra actualmente la gestión de las dársenas. El 29 de noviembre esta corporación debía haberse reunido para llevar a cabo un pleno ordinario. 10 de los puntos, como bien ha recordado la portavoz del PRC, 10 de los puntos a tratar hoy aquí podían haberse tratado hace 15 días, evitando que las empresas de parques y jardines, las empresas de limpieza o la prórroga de la gestión de los espacios culturales o la modificación de los precios de las tarifas de los taxis pues tuvieran un importante retraso. Para poder retrasar un pleno ordinario, la normativa indica que es necesario llevar a cabo un consenso entre los grupos municipales. Por ello, registré en el ayuntamiento un escrito en el que se solicitaba
animando a celebrar ese pleno ordinario en la fecha fijada, por lo que he argumentado anteriormente, y ante la falta de respuesta a ese escrito, pues le vuelvo a preguntar, y es si podría hacerme llegar el documento que acredita que el pleno fue suspendido correctamente al haber un acuerdo entre los grupos municipales. En caso contrario, mi pregunta es si podría afectar a los acuerdos tomados hoy aquí. Y la última pregunta, no tengo más, y es si la pregunta es muy concreta y la respuesta espero que sea sí o no, y es si los 3 nuevos trabajadores que serán contratados con el nuevo contrato de parques y jardines serán a jornada completa, sí o no. Nada más, gracias. Bien, pues voy a dar respuesta a alguna de las preguntas aquí realizadas. Señor Arronte, del Grupo Popular, algunas de las preguntas, primera intervención de juegos y preguntas han sido meramente técnicas, con lo cual le voy a contestar en su debida forma en cuanto recabe toda esa información, de forma amplia y detallada. ¿De acuerdo? Respecto a lo de los olores de guarnizo, sí que le puedo apuntar una cosa, porque evidentemente no se ha dejado de trabajar. Usted, como el resto de la corporación, sabrán, porque así se les ha informado y además está en prensa, que se inició una colaboración con el CIMA, ¿Usted no sabe? Bueno, pues cuando me dirigí a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, exponiéndole el problema, nos ofreció la colaboración con el Centro de Investigación Medioambiental del Gobierno de Cantabria y se colocaron, han estado colocados durante más de un mes, unos captadores de cantadores. Durante 4 semanas han estado recogiendo datos y ahora mismo están en la fase de análisis de los datos recogidos. Entiendo que, tal como nos dijeron los responsables del CIMA, el propio director general, en cuanto esté realizado el informe definitivo, nos le van a trasladar y mi intención es darle publicidad a los miembros de la corporación. Eso es lo que se está haciendo a día de hoy, al igual que también determinadas actuaciones que por parte del SEPRONA siguen actuando a pie de ría y a pie de el polígono de Guarnizo. No sé si le he trasladado la respuesta a las preguntas que usted realizaba, pero señor Arronte, si es tan amable, mire, como... Yo no le he pedido que me informe de eso. Bien, yo no sé. Bien, señor Arronte. He pedido un informe por escrito. Bien, señor Arronte. Para yo llevarlo a la Junta Vecinal, señor, y guardarlo allí, señor, que es lo mínimo que se merecen los vecinos. Que bien, en cuanto disponga de ese informe del Centro de Investigación Medioambiental o de quien corresponda, porque son informes técnicos, y es el informe técnico que yo creo... Bueno, señor Arronte, mire una cosa, como que no pasa nada. Sí, mire, ya ha concluido el turno, luego si preguntas. Como lo he debido entender muy mal, pero seguramente el señor secretario ha tomado nota detallada de su pregunta, me la voy a estudiar y le voy a dar la respuesta adecuada. Y si no, pues trasladaré la pregunta después al señor secretario, así, y literalmente le atenderé, porque parece ser que entonces no lo he entendido muy bien. Pues yo pensé que iba al baño, pero no ha vuelto. Bueno, no sabía si iba al baño o no. Vale. Bueno, pues con esto, desde luego, a las respuestas a esas preguntas, les daré cumplida respuesta en el próximo pleno, y lamento que si alguna pregunta quedó de algún pleno de septiembre sin contestar, consideraba que no había quedado nada pendiente, le trasladaré las respuestas de hoy y de las pendientes de septiembre en el próximo pleno. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, damos por concluida la sesión.